Amados hermanos y amigos de Luminal TV, salud, Dios le bendiga, Dios los guarde, Dios bendiga su casa, su familia, su salud, sus finanzas, por cuanto todo tenga, sea bajo la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Les pido disculpas a mis amados hermanos, tuve un problema técnico y pues pensé que no iba a poder salir, pues finalmente puede encontrar lo que era el problema y pues aquí estamos un poquito tarde, 15 minutos tarde, pero se va a compensar, no se van a perder. Pues amados hermanos, siempre para mí es un placer, un gozo, tal vez a veces con lucha, poder llevar la palabra hasta la comodidad de su hogar. Y esta noche también fue uno de esos ejemplos donde la lucha fue así para poder llevar la palabra con la situación técnica, pero Dios nos ayudó. Amén. En esta noche, mis amados hermanos y amigos, nuestro tema, una fuente que sacia. ¿Sabe lo que es una fuente que sacia? Es una fuente donde realmente tú vienes con una necesidad. Y no voy a hablar de sed, porque una necesidad puede ser de cualquier cosa, pero cualquier problema que nosotros tengamos como necesidad se puede calificar como una sed de algo. No, tiene que ser literalmente de agua. Ciertamente nosotros atravesamos por muchas vicisitudes y problemas y situaciones de la cual necesitamos una solución y necesitamos ser saciados. Pues una fuente que sacia lo que hace es que cuando nosotros nos acercamos a esa fuente, encontramos una solución, encontramos una forma de poder resolver el problema que nos agobia, ¿verdad? O cualquier situación que nos tiene a veces atormentado y preocupados. Pues cuando eso sucede, siempre buscamos a alguien, a una persona que nos pueda o dar un consejo sabio o una palabra de aliento o una forma de poder realmente ser saciado de lo que buscamos. Pero no todo en todos los casos es así, porque si nos acercamos pues a la fuente incorrecta, ¿verdad? Lo que posiblemente puede acontecer es que se nos complique las cosas. Porque si no recibimos la dirección correcta, la información correcta, o no recibimos realmente una fuente que sacia, en vez de resolvernos el problema, lo que hace que nos involucra en una situación más crítica y peores, y la sed o la necesidad, en vez de mejorar, lo que se aumenta. Por eso yo quiero empezar con el libro de Santiago, al capítulo 3, versículo 10, y leemos con reverencia a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Y te pedimos, Señor, que sea siempre bajo la dirección de tu Espíritu Santo, que podamos ministrar tu bendita palabra para la bendición de todos los oyentes, Padre. No sea yo, Señor, piedra de tropiezo, sino de edificación a los oyentes, a todos los que, Señor, buscan tu rostro y buscan una palabra de aliento, una palabra que dirige su vida, una palabra que transforme su vida, una palabra que redarguye sus corazones para que se alineen a tu voluntad. Así, Padre, te pedimos que hable a nuestras vidas en este día, en esta noche, para que seamos edificados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal lo que acabamos de leer en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 10? Porque ciertamente es una fuente, ya cuando nos referimos a una fuente, ciertamente nos referimos a esa fuente según lo que produce esa fuente. Si es un agua fresca, un agua que sacia, un agua que alienta, nos referimos a esa fuente como tal. Vaya a esa fuente porque allí va a encontrar agua que sacia, que alienta, que va a alentar tu sed, que refresca tu ser. Y cuando nos tomamos de esa agua, pues nos sentimos pues alentados, ¿verdad? Con nueva fuerza. ¿Nunca le han pasado que de pronto se sienten como un poquito descaídos y se toman un buen vaso de agua fresca y siente como que todo su ser revive? Entonces eso es lo que hace una fuente que sacia. Pero ¿qué tal si la fuente que debería de saciarnos empieza a tirar agua o una sustancia que en vez de saciarnos, lo que causa es enfermedad, lo que empeora nuestra salud y nos crea una situación más grave de lo que teníamos antes de acercarnos a la fuente? Por eso el libro de Santiago nos dice, ¿verdad?, que no podemos, como una fuente o una boca, y se refiere a la boca, salga bendición y maldición a la misma vez. Eso no debe de ser así. Porque ciertamente lo que sale de la boca del hombre procede de lo que hay en su corazón. Y la misma palabra nos los enseña y dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Definitivamente, entonces, si vamos a referirnos a una fuente y lo que sale de esa fuente, vamos a decirlo como las cosas son. Y si una persona de su boca lo que sale es maldición, pues debemos de entender que eso es lo que hay en su corazón. Es causa para nosotros tomar atributos y tomar represalia contra aquella fuente. Porque también nosotros podemos ser útil para que esa fuente que produce agua o maldición, o una boca que produce maldición, podamos invitar a esa persona a que se pueda entregar genuinamente, enteramente, a aquel que produce en nosotros una fuente de vida, una fuente que sacia. Y ese es, como lo sabemos muy bien, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos míos, eso no debe ser así. De una boca no puede proceder maldición y bendición. De una boca no puede salir agua dulce y agua amarga de una fuente. De igual manera, no puede salir de una higuera aceituna o una vid higos. Así también, ninguna fuente, que sea la boca, que sea una fuente, que sea una siembra, y a lo que se refiere, no puede salir cosas diferentes. Entonces eso nos deja claro que la abundancia del corazón abra la boca y declara lo que realmente hay dentro de nosotros. Si mi boca en este momento
empezará a producir maldición. Y la maldición, amados hermanos, a veces lo tomamos como una palabra, como de hechizos o cosas así. No, la maldición es decir algo incorrecto, liderar a una persona a hacer algo que no es conveniente, darle la información equivocada, dictarle algo que no es bueno. Y la persona a recibir esa información, o sea, dictado de nosotros, al ponerlo en práctica, en vez de resolver su problema, lo que hace de que lo empeore. Es como pudiera decir yo. Si vamos a tomar el ejemplo de un hombre fiel o de una mujer fiel, y el de un hombre infiel o de una mujer infiel, y que vayamos a tomar consejo de los dos, del fiel y del infiel, que sea hombre o mujer. Sabe que el fiel siempre nos va a dar una palabra de bendición, porque lo que causa que su vida pueda tener éxito es por lo que ha aplicado a su vida para que su vida pueda ser pues de bendición. Pero el infiel justifica sus fracasos, y como justifica sus fracasos, nunca va a revelar lo que le hace fracasar. Entonces va a inducir a las personas que reciben de él un consejo a cometer el mismo error. Y eso es lo que es maldición, es como traspasarle la maldición a otra persona. Entonces debemos de entender, amados hermanos, que no podemos tomar de toda fuente que se nos presente. Debemos de ser más sabios y entender a quién dirigirnos, dónde ir a tomar, de qué fuente ir a tomar, ¿verdad? Para que sea saciado o saciada mi necesidad. Por lo tanto, debemos de entender también que no todo aquel que dice ser cristiano lo es. Porque ciertamente es por lo que sale de la boca que identifica lo que realmente hay dentro del corazón. Y debemos de saber que también en nuestra boca salen lo que se llama en la Biblia frutos de labios, que pueden glorificar a Dios o pueden hacer glorificar a otras cosas. Y eso no es de ahora, eso siempre ha acontecido, ¿verdad? Y muchos de nosotros dicen, pero si él confesó al Señor como su Señor y Salvador y se bautizó, y lo que esperamos que haya realmente una transformación en el corazón de esta persona. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando la persona lo hace por fe. Pero muchas veces nos equivocamos. La persona no lo hace por fe. Porque la persona que lo hace por fe recibe la transformación en el bautismo, y esa transformación hace de que esa persona empiece a dar frutos del labio que glorifiquen a Dios. Pero la persona que no lo hace por fe, sino por cumplir un requisito, vamos a decirlo así, no hay una transformación que acontece en su corazón, porque aquel que lo hace por fe está dispuesto a renunciar a sí mismo, a renunciar a todo lo que es para ser un hombre nuevo, para ser una nueva criatura. Entonces en esa nueva criatura empiecen a salir de esa fuente palabras de bendición. Pero los que lo hacen por un requisito, porque es un requisito ser bautizado, ¿verdad? Y porque la palabra es de que todo el que creyera y fuere bautizado sería salvo, y lo hacen simplemente para un requisito y no por fe, pues no hay una transformación que acontece en este momento. Puede ser de que la transformación acontezca luego, porque entonces cuando eso pasa, lo que procede de la boca de esa persona no es de bendición, es más de maldición.
¿Y qué es maldición? Maldición es algo que te impulsa a vivir de la manera incorrecta, que a tomar la decisión incorrecta. La bendición siempre te llevará a hacer las cosas que son correctas, las cosas que van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Mira lo que aconteció en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Se bautizaron, comieron de la comida espiritual, de la bebida espiritual, bebieron de la roca que es Cristo. Pero dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Definitivamente, amados hermanos, nos damos cuenta que a pesar de que podamos beber de la fuente que es Cristo, para ser saciado, para ser fortalecido espiritual al comer la comida espiritual y beber de la bebida espiritual, de la roca que es Cristo, aún así vemos que hay posibilidad de que no agrademos al Señor. ¿Por qué? Porque no le glorificamos con lo que hablamos, con lo que decimos. Más nos queremos glorificarlo en nuestra jactancia, más nos queremos glorificarnos en nuestros errores, porque nunca queremos aceptar nuestra condición errónea, sino que en vez de reconocerlo, lo que buscamos es justificarlo, taparlo y así dirigir a otro a cometer el mismo error. Y eso para un cristiano es grave delante de Dios. Porque no es que no tenemos la información correcta, no es que no hemos bebido de la fuente correcta, ni hemos comido de la palabra de nuestro Dios, de ese alimento espiritual, sino que no hemos agradado a Dios, porque nos hemos puesto otra cosa por delante. Las otras cosas que ponemos delante son las idolatrías, son sentarse a comer, a beber y hacer otra cosa, a fornicar, ¿verdad? Y hacer tantas cosas que realmente no da a entender que somos una fuente de bendición. Por eso que ese pueblo fue cortado. Ese pueblo fue cortado. Entonces nosotros debemos de entender, amados hermanos, que para poder ser una fuente de bendición tenemos que preocuparnos más por el bienestar del prójimo que justificar nuestros fallos, nuestras faltas, aún nuestros pecados. Porque el que no confiesa sus pecados no puede prosperar. O sea que hay definitivamente que reconocer delante del Señor que hemos pecado, y para que en su fidelidad, Él pueda perdonarnos de todos nuestros pecados y iniquidades.
y así poder prosperar, ser una fuente de bendición. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, intimado con Dios, habiendo pues tomado de la bebida espiritual, habiendo tenido ese acercamiento a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esa es la condición de muchos de nosotros después que hemos conocido a Dios. Entrar en la vanidad de una mente reprobada, de una mente corrupta. Entonces, la importancia, amados hermanos, es que nosotros permanezcamos como una fuente de verdad, una fuente de bendición, para hacer de provecho, para hacer de bendición, para saciar la necesidad de los demás. Ciertamente, cuando nosotros necesitamos algo para comer o saciar un pequeño vacío que podamos tener en el estómago, nos acercamos a la nevera. Abrimos la nevera y si no encontramos nada, pues definitivamente la nevera no fue en ese momento una fuente de bendición, porque no resolvió el problema, no fue una fuente que sacia, porque no pudo resolver la necesidad. ¿Será que nosotros a veces nos comportamos como una nevera vacía? Una fuente que brota una agua que no alienta, que en vez de alentar envenena, empeora la condición de la salud. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Debemos de reconocer qué es Cristo en nosotros, para poder entonces vivir de acuerdo a lo que es Él en nosotros y ser una fuente que sacia, una fuente que bendice, una fuente que le alienta. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en los cuales no hay mudanza ni sombra de variación. Y si nosotros estamos en el Señor, también tenemos que ser así. Que no haya sombra de variación, que no haya dos fuentes que salgan de una apertura. Que no haya dos aguas que salgan de una apertura. Que seamos identificados en Dios. ¿De qué puedan decir mal de nosotros? Pues bienaventurados somos. Cuando dicen toda clase de mal de nosotros, mintiendo. Porque eso puede suceder. Si no tiene sombra de variación, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo representamos a Dios en este mundo? ¿Me permiten? No creo que me vaya a alargar porque voy a terminar a la 15, a la I-15, porque comencé a la 45. Somos buenos representantes del Señor aquí en la tierra. Somos fuente de bendición, fuente que sacia. ¿O estamos más pendientes a que seamos saciados? Somos una extensión de la bendición de Dios a las demás personas que se nos acercan. Yo conozco muchos hermanos que sí lo son, que sí lo son. Solamente en una conversación uno sale de esa conversación y se siente saciado, se siente cumplido, se siente como bien.
Y eso debería de acontecer, ¿no?, a cualquiera de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Pero no acontece con todos. Porque muchos están más pendientes en defender su posición, en defender sus razones, en defender aún sus lógicas. Y aún a encubrir sus pecados, sus fallos. Querer aparecer lo que no es. Cuando realmente la boca delata lo que hay dentro del corazón. Porque de la abundancia del corazón, como lo hemos dicho, habla la boca. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿mostramos realmente las buenas obras? ¿Mostramos realmente que lo que sale de nosotros desciende de lo alto? ¿Que es la sabiduría que desciende de lo alto? ¿O mostramos realmente una sabiduría terrenal, animal y diabólica? Si quieren lo pueden volver a leer. Santiago capítulo 3 del 13 al 18. Porque dice la palabra en el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿cómo debemos de poder identificar una fuente de bendición? Dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que no, la hipocresía es decir que no tiene dos caras, no sale dos fuentes. ¿Verdad? Y de esa fuente es que nosotros tenemos que ser. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si realmente queremos identificar y escudriñar nuestro propio corazón, podemos saber automáticamente si somos una fuente de bendición, una fuente que sacia o una fuente que enferma la salud de los demás. Yo le sugiero, ¿sí?, que seamos una fuente de bendición, que sepamos realmente, como lo hemos leído en Romanos 1, 21, conociendo a Dios, glorificar a Dios por haberlo conocido. Porque Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino más glorifican su maldad. Y voy cerrando con esto. Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. Eso hablando del Señor Jesucristo. La fuente de verdad, la fuente que sacia. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, no para él, en él. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, una fuente que sacia. Esa fuente que nosotros tomamos del Señor Jesucristo produce en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. Y deseo con todo mi corazón que de la boca de cada uno así sea en el nombre de Jesús. Amados hermanos, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos. Amén y amén.